Hola, ¿cómo están? Sí. Mi nombre es Sebastián Giraldo. Mi nombre es Miguel Ángel Hernández Mi nombre es Melanie Echeverry. Mi nombre es Andrés Pereira. y vamos a hablar sobre la película Fitzcarraldo. Bueno, en resumen, la película se dirige más que todo a Brian Sweeney Fitzgerald, que habla sobre un obsesionado hombre que trata de construir un teatro de ópera en la media de la selva peruana. Para financiar su proyecto, Fitzcarraldo decide embarcarse en una arriesgada empresa tras transportar un barco a través de la selva para llegar a una región rica en caucho. La película retrata su lucha contra la naturaleza y las adversidades, así como los conflictos culturales y sociales que enfrentan. En el camino se encuentran con una serie de desafíos y tragedias, pero Fitzcarraldo se aferra a su sueño con una determinación inquebrantable. Bueno, hablando de la película como tal, hay varios puntos que nos parecieron muy curiosos acerca de ella. En este caso, y a mí particularmente me pareció mucho, pues me llamó muchísimo la atención el contraste que hay entre las civilizaciones y las culturas, que antes se manifestaba muchísimo. Quizás ahora no se ve tan marcado, pero en las épocas de antes sí era muy notorio. Por ejemplo, los burgueses realmente lo único que les interesaba era el dinero. Ellos hacían lo que fuera por la plata, y con el mínimo esfuerzo posible. En cambio, ver que los indígenas en general son una población que se deja deslumbrar por lo novedoso, por algo nuevo, y que se deja llevar mucho por creencias y culturas. En este caso, pues podrían ver al personaje principal como un dios. Entonces por eso decidieron seguirlo a toda costa y hacerle caso pues en todo lo que él necesitaba para cumplir su meta. Entonces es muy curioso ver los diferentes motivos por el cual cada civilización es movida o en qué se basa su centro y su eje de sociedad. Si puedo agregar ahí también las personas indígenas, al punto de conocer al personaje principal a la hora que se montaron al barco, ese choque como de culturas o de conocimiento, de tener una experiencia con una persona aparte de lo que uno es, pues de lo que uno está acostumbrado, ha vivido toda su vida y ha visto, o con lo que ha convivido, ver algo extraño debió ser como un pensamiento de seguir órdenes de esa persona ciegamente, pensando que era un dios, como lo decía Melanie. Durante la película se ven dos simbolismos importantes, los cuales son el barco y la selva. El barco pues presenta una ambición y el progreso, lo cual es lo que quiere Fitzcarraldo llevar a través de la montaña y a través de toda la selva amazónica del Perú. También es como el dominio que él tiene, porque es de su poder y su manera de verlo, ya que durante toda la película el protagonista se puede decir que participa como si fuera el capitán o el líder a mando del barco, mientras que los indígenas y el resto de tripulación, la gente de la ópera, son más bien sus tripulantes, sus ayudantes, sus trabajadores, como el punto de vista que uno lo quiera ver. También a través de la selva podemos ver el símbolo salvaje y de indominable que presenta la naturaleza, ya que esta no le da un fácil camino a Fitz para lograr su cometido de crear la ópera en el lugar, ya que se tiene que atravesar todos los ríos, lograr subir la montaña con el barco, lograr estar tranquilamente en paz con las poblaciones indígenas y los pueblos. También puede ser un lugar solo para ver como misterioso y peligroso, ya que para todos ellos, gente de la ópera y los tripulantes que venían del otro lado, no veían un lugar muy seguro y que, por así decirlo, fuera muy llamativo para ir a crear la ópera. Entonces desde ese momento ya se empezó a crear el miedo ante el lugar desconocido al cual se enfrentaban. Por ejemplo, en este caso, ya pues basándolo más en nuestra vida real, podemos ver el barco como el vehículo que nos ayuda a llegar a nuestros logros, y la selva la podemos ver realmente como esos obstáculos que se nos ponen en la vida para poder llegar a esa meta o ese propósito pues, que tenemos. Ya ahí entra, por ejemplo,
plantear el tercer punto, y es que él ya llegó a un punto en el que ya no pudo superar sus expectativas. Ella llegó a un punto en el que ya no pudo lograr lo que él quería, pero aún así logró algo parecido, y es que él quedó tranquilo con lo que él hizo. Las personas hoy y siempre, yo creo que ha sido desde el pasado, han tenido un concepto de sueño. Eso, como una expectativa de lograr algo, que es lo que nos mantiene vivos como seres humanos, yo creo. La expectativa de lograr algo, la expectativa de algo que se viene, o de algo que podemos obtener, sea material, inmaterial, lo que sea. Siento que fue lo que lo impulsó a él a llegar a tantas cosas, aunque en esos tiempos también se podía ver una diferencia muy grande de las expectativas de las personas. Las personas no tenían una expectativa tan alta de poder lograr cosas, ya que no tenían forma de lograr cosas, o sea, eran esclavos, eran o personas que no podían tener riquezas, o personas que sin tener un apellido no tenían forma de obtener recursos exactamente. Yo en esta parte... bueno, dale. Pues de lo que está hablando él, más que todo en la película también refleja mucho la parte de la conquista inútil, que es otra cosa que teníamos que hablar, y es más que todo como lo que él hizo para muchas personas es algo inútil. O sea, de la forma en como él quería meter un barco en una selva y andar pues como por ahí, bueno, y construir un ópera en una selva peruana por simplemente cumplir un sueño. Lo que él quería era como llevar esos ¿cómo le diría yo? Esos... materializarlos. Sí, él lo que quería era como mostrar la parte europea, algo así era lo que quería hacer él, a los indígenas, me imagino yo. Y pues al fin y al cabo él no, como que ese sueño no se pudo pues como realizar por el simple hecho de que lo que vos decías, hay cosas que no se pueden hacer así vos tengas los recursos, y aparte eso no los tenían, no tenían dinero, tampoco lo tenían, porque en la película también él se muestra que él busca gente, busca formas para conseguir dinero para poder realizar su sueño, y al fin y al cabo no lo pudo realizar. Y claro, también se muestra, por ejemplo, la parte donde él pone música para que los indígenas escuchen, para como irles representando lo que es la ópera, abriendo campo, o la parte europea abriendo campo en su zona. Eso también demuestra muchas partes de la conquista, de lo que ha sido la conquista, no solo de... del sueño, sino en general de la humanidad, exactamente. de las sociedades, de las comunidades. ¿Esa película de qué año es? Del 82. Del 82. Y bueno, entonces ahí viene una parte que yo estaba pensando como que es un alemán, ¿cierto? Es una persona alemana, y nosotros sabemos que una persona alemana pues tiene la... como esa personalidad de poder, de ser un rey en algún lugar, de poder conquistarlo, que vos decís. Pero lo bacano de esa película es que yo nunca noté ninguna violencia en esa película hacia los indígenas, porque hay muchas películas donde muestran a los indígenas como si fueran esclavos y llega otra persona a conquistar las tierras que no son de ellos. Y esa película hace lo contrario a eso. Me parece muy chévere eso también. Pero sí muestra cierta explotación laboral, exacto, de cierta manera. Solo que ellos lo hacen bajo su voluntad, ¿cierto? Sí. No es mediante castigo o a lo que estamos acostumbrados, pues. Engañados pensando que es alguien superior a un dios. Exacto, fue más bien como un tipo de estrategia. Se puede considerar como una conquista psicológica, una conquista psicológica, ya que ellos creen que es su Dios, ellos creen que es un ser divino. Bueno, y yo siento que él cuando redondea o se habla de la conquista de lo inútil se puede tomar de dos maneras. La primera es que no podemos ser ajenos a que un sueño implica no estar ajenos a la realidad, es decir, que debemos de ser muy conscientes de que a la vez de ir haciendo, también tener en cuenta nuestro entorno, lo que nos rodea, cómo puede realmente funcionar para que este sí se logre hacer. Y la otra es que el fin no justifica los medios. Perdón, la frase el fin justifica los medios está mal redactada. ¿Por qué? Porque lo importante es disfrutarse el proceso, que es lo que claramente nos muestra la película. Quizás no llegó a su cometido, ¿cierto? Realmente no plasmó tangiblemente lo que él quería, pero terminó feliz porque realmente lo intentó, lo luchó y lo hizo con todas las maneras habidas y por haber. Entonces,
creo que se puede rescatar como tal esas dos reflexiones. Por ejemplo, también con lo que dice Melanie, el forzar como que el intento es de forzar tanto las cosas para que se dieran que Se ya autosaboteó. se autosaboteó, llegó un punto bueno, no, realmente lo sabotearon. O sea, Sí. quisiera que sí lo pudo haber logrado, pero lo sabotearon los indígenas. Entonces, bueno, se podría decir que lo sabotearon, pero para ellos era una razón genuina de hacerlo, porque estaban justificando lo de que seres malignos. Sí, sino que fue eso, él no tuvo en cuenta su entorno, no tuvo en cuenta que había cosas que podían salir mal. Se Eso. encerró muchísimo en su idea, en hacerlo, y no tuvo en cuenta muchos factores que podían influir pues, en ese sueño. Y ahí también está pues lo de la conquista de lo inútil, hablando también desde temas de la producción de la película, porque es que desde los 70 ya estaba produciéndose y grabando la película y pues empezaron a ir con los problemas con el cambio de actor, de que fueran amenazados allá en la frontera, que muchas cosas del rechazo de Sony ante el director que detuvieron y hicieron que la película tuviera sus retrasos, al igual que las dificultades que sufrió el protagonista en la tal película. Y pues no se puede decir que, pues por la manera que fue la producción, que es considerada una de las peores producciones pues,